Estamos estudiando la palabra de Dios, usamos números 33 y hoy vamos a ir a números 33, 29. Números 33, 29. Dice la palabra de Dios en números 33, 29. Dicen números 33, 29. Salieron de Mitca y acamparon en Asmona. Bueno, vamos a ir al versículo 1, si me haces por favor, Emily, Evan, que están ahí. Vamos a ir a números 33, 1, y para que ustedes vean por qué estamos estudiando estos nombres, son lugares, nombres de lugares, pero dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Versículo 2, por favor. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Versículo 3, por favor. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de los egipcios. Ok. Si ustedes notaron en estos tres versículos, dice ahí claramente que los hijos de Israel salieron de Egipto y estas son sus jornadas, estas son sus salidas. Y aquí tenemos el primer lugar donde ellos salieron, que es Ramesés. Y si leemos hasta el versículo 29, nosotros veíamos en la jornada número 26. Hemos explicado que la palabra jornada se entiende por un periodo de tiempo en que ellos llegaron. Entonces hemos usado 1 Corintios capítulo 10, donde el apóstol Pablo dice que lo que le pasó a los hijos de Israel, Dios lo escribió como una enseñanza a nosotros para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Entonces, estas jornadas son básicas para todo cristiano, porque estas historias marcan la historia, el camino, desde que uno sale de Ramesés, que es Egipto, hasta llegar a la tierra prometida. Creo que están tocando, hermano Fidel, por favor. Entonces, vemos, y ese es así el camino del cristiano. Vamos, Emily, por favor, me puedes poner la imagen, a ver si se alcanza a ver. No se alcanza mucho a ver ahí, pero no sé si ustedes notan desde esta parte donde dice Ramesés, y ellos caminaron todo esto donde está lo rojo. Si notan ustedes, si alcanzan a ver hasta allá o está muy lejos, ¿verdad? Okay. Sí, entonces, no sé, Emily, está un lapicito, un de rayo láser arriba. A ver si puedes alcanzar a ver. Si está en una cajita, creo que lo puse. Y si está ahí, me lo traes. Y si no, así. Dice, desde Ramesés, ellos caminaron, y ahorita van sí, gracias. Ahorita van en este lugar. Si notan aquí donde estoy apuntando, es aquí, desde aquí de Ramesés, ellos pasaron a Sucot, Etán, Pijairot, y de ahí de Pijairot pasaron a Mara, a Elim, desierto de Sin, Dopka, a Luz, Refidín, y entonces vinieron del desierto de Sinaí, donde se les dio las leyes de los 10, ¿cómo se llama? Los 10 mandamientos, ¿no? La ley, ahí se le dio. Y ya subieron para arriba, en Jatabara, Kibrot, Jatabara, Acerot, Ritma, Rimón Pérez, Libna, Risa, y de ahí están las otras que Kelata, Monte Sefer,
Arada, Maquelot, Taat, Tara, y aquí es donde quedamos en el mensaje pasado, Mitka, pero la meta es desde aquí hasta llegar hasta este lugar que es Canaán, la tierra prometida que Dios le dio. Así es la vida del cristiano. Y ya que nosotros ya llevamos 26 jornadas y hemos visto cada experiencia que tuvieron los hijos de Israel. Y esas experiencias nosotros las estamos viviendo. Por eso es importante que cuando lleguemos a alguna jornada, tenemos que entender o saber que Dios no quiere que Él no nos lleva ahí para quedarnos, sino que es para salir. Por eso leímos que Moisés escribió sus jornadas junto con sus salidas. Entonces, cada situación que llega a nuestra vida es es una experiencia que necesariamente tenemos que pasar. Por eso nada pasa si Dios no quiere. Entonces, aún las cosas negativas que vienen a nuestra vida, Dios la programó, Dios la planeó. Pero se acuerdan que Pablo dice que Él no nos dará más, no, Él nos dará juntamente con la prueba, con la salida, y luego dice que no nos dará más de lo que podamos o soportar, ¿no? ¿Verdad? O soportar o resistir, porque también están las tentaciones y las pruebas, pero Dios dice que no va a dar más de lo que nosotros no podamos soportar ni resistir. Entonces, por eso es que nosotros somos gente con una estirpe especial, somos gente que la Biblia dice que somos escogidos, somos seleccionados, somos predestinados. Y es por eso que estamos aquí, a pesar de la lluvia, a pesar del cansancio quizás, pero Dios nos trae aquí porque somos gente llamada, gente escogida. Yo creo que si nosotros no fuéramos gente escogida, gente predestinada, ni estaríamos aquí. Estaríamos haciendo otra cosa, estaríamos durmiendo, pero por causa de que Dios nos llamó, Dios nos escogió y nos predestinó, y ahí venimos todos, ¿no? Venimos y eso, y nos gusta, o sea, nos gusta, ¿no? A mí me gusta esto, yo nada más estoy pensando en que llegue la reunión de la iglesia. Y sí estoy orando, Señor, que llueve a las 5, de 5 a 6, de 5 a 6, pero que no se inunde, porque luego necesitamos unas lanchas para venir, porque se inunda feo, ¿no? En nuestro lugar, pero hermanos, Dios es tan bueno porque nos concede, pues, y estamos aquí porque somos gente escogida y predestinada. ¿Cuándo? Dice Pablo que desde antes de la fundación del mundo. Entonces recuerden que es todo esto, este es el caminar de todo cristiano. Ese es el caminar del cristiano y la meta es llegar hasta acá, pero nosotros vamos aquí. Aquí hoy vamos a estudiar esta jornada que se llama Hasmona o Asmona, y aquí está. Y aquí en este lugar ellos llegaron, pero vamos a ver cuál fue la experiencia de ellos ahí. Llegar hasta Canaán, hasta la tierra prometida, este lugar es en nuestra experiencia, no es algo literal, sino que nuestra experiencia es disfrutar a Cristo en su plenitud. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo, él escribió versículos como el que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, es la plenitud que todo cristiano diga, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Amén. Y esa es la plenitud. Todavía no podemos decir porque de repente sale nuestra carne, sale Amalek, que es tipo de la carne. Pero hermano, pero vamos, de un cristiano desde que empieza aquí va a empezar. Y va a salir hasta Sucot. Y ya va a ser su experiencia. No sé en dónde está usted, en cuál es su experiencia ahorita, pero necesitamos salir porque aquí en Ramesés no podemos, el pueblo no podía quedarse aquí porque aquí está la esclavitud del pecado. Faraón los puso a hacer ladrillos, dice que como querían salir, ¿no? Porque Dios mandó a Moisés y como fue Moisés a decirles que los dejara, que Faraón los dejara al pueblo ir al desierto. Entonces Faraón se endureció más y los mandó a hacer lo doble de lo que hacían, ¿no? Entonces más ocupados estamos. Por eso nosotros tenemos que saber que la primera experiencia es salir de la esclavitud del pecado. Pero la meta es llegar hasta Canaán, hasta Moab, que es donde está la tierra prometida. Leamos Números 33, 29 al 36, perdón.
Números 33. Vamos, sí, versículos 29 al 36. Dice la palabra de Dios. Salieron de Mitca y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene Jaacán. Salieron de Bene Jaacán y acamparon en el monte Gidgat. Salieron del monte de Gidgat y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión Geber. Salieron de Esión Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Ok, vamos a regresar otra vez a la imagen, por favor. Y para que ustedes, quiero que noten ustedes, porque nosotros ya hemos hablado de Cades, de ese lugar. Pero fíjense que como que que se están repitiendo las jornadas, pero no es así. Por ejemplo, si alcanzan a ver aquí donde estoy apuntando, aquí dice desierto de Sin, ¿no? Y acá es desierto de Sin, pero cambia, porque acá es con una Z. ¿Ok? ¿Sí notan ustedes eso? Y ahora Cades es el lugar, es un lugar donde están todas estas jornadas. Aquí es el desierto de Cades y ahí dice Cades. Y ese es un desierto de Sin, y aquí Dios los llevó a acampar. Por eso les digo porque ¿qué es lo que representa el desierto? Que no, el desierto representan cosas negativas, porque son pruebas. Si alguna vez usted tuvo la experiencia de pasar por un desierto, ¿qué es lo que hay ahí? Nada, todo seco, más que arena, todo lo seco, las ramas secas, animales, huesos de animales ahí, ¿no? Entonces, yo quiero que vean ustedes, porque estas jornadas vamos a estar viendo. Ya vimos Mitca y estamos en Asmona, pero vamos a ir, porque la meta es llegar a Cades, porque ahí está el desierto de Sin, pero con Z. Entonces cada jornada tiene un significado y tiene incidentes. Estas jornadas que están aquí, de la única manera que nosotros podemos saber de ellas, porque es que Dios los puso. Si ustedes buscan en otro lado, no van a encontrar estas jornadas más que aquí en Números 33. Y quiero decirles que estas jornadas, estos lugares son misteriosos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Aluz, de Dovka? ¿Cómo se llaman los que investigan todo esto? Los arqueólogos. Ellos han buscado y han tratado de investigado a ver si encuentran esos lugares, y dice que no han encontrado. Por eso en este mapa se dan cuenta que Aluz está en signo de interrogación, porque dicen a lo mejor no existió, ¿no? Pero es que la Biblia no dice mucho de ellas, pero a veces por el nombre, porque cada jornada, el nombre de cada jornada tiene un significado. Entonces también hemos aprendido que cuando Dios calla es cuando dice más. ¿Cómo es eso? ¿Se acuerdan que les he dicho que hay gente que dice, uno le pregunta, o sí, le pregunta algo, y ellos dicen, interpreta mi silencio. Con mi silencio te dije todo, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Han escuchado a la gente decir eso? Interpreta mi silencio. Pues ahí dijo mucho, ¿no? Y a veces Dios así hace. Porque hay cosas que Dios no quiere que se repitan más. Pasó, y como dijo el hermano José, lo pasado, pasado, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo quiero que vean ustedes. Ahora, esta jornada de Asmona cubre 7 puntos. Pero hoy no vamos a ver los 7 puntos, sino nada más, a lo mejor 1, 2 o 3 puntos. Pero punto de inflexión es el primero. ¿Qué es inflexión? En otras palabras, es el punto de retorno, porque fíjense cómo está aquí. Todo esto tiene, estas figuras nos ayudan, porque ellos llegaron hasta acá. Acá de este lado está Hasmona, pero ya van a empezar a bajar acá. Ya no van a seguir derecho para llegar a donde quieren, a donde Dios quiere, sino que van a bajar. Y imagínense ustedes, todo van a bajar y luego otra vez suben y ya se van. Pero es que
Dios así los trajo. Dice que en ese lugar ellos estuvieron más de 38 años ahí dando vueltas. Hemos visto que es por la incredulidad de ellos, y eso puede pasar a nosotros. A veces nosotros no creemos en Dios. ¿Se acuerdan que les he dicho que el domingo les decía que nosotros lloramos y nos ponemos tristes porque hay mucha drogadicción? Es más, ha entrado hasta las drogas, y ahí en las escuelas, y hay mucha delincuencia, y no, y nos asustamos, pero tenemos que tener fe que Dios guarda a nuestros hijos ahí. Dios los guarda. O sea, ¿a dónde vamos a ir? ¿No? O sea, si usted dice, mejor busco una escuela cristiana donde meter a mis hijos, ¿usted cree que a lo mejor sí ahí no hay tanto, pero de todas maneras, porque la maldad lo lleva a uno, lo lleva a la persona, y Dios quiere salvarnos de esos lugares? Por eso tenemos que ser gente de fe. Entonces, estamos en el primer punto, se llama punto de inflexión. ¿Qué es esta palabra, punto de inflexión? Es donde dice el diccionario que es el punto en una función donde su curvatura cambia. En otras palabras, llegamos a un punto donde Dios nos va a esconder cosas. Por eso les dije que no hay mucho que digan estos versículos, pero Dios tiene que enseñarnos a nosotros. Y por eso, si queremos saber todo eso, tenemos que ser personas que tenemos un corazón que queremos agradar a Dios, porque es para eso, para agradar a Dios, porque estas experiencias, pero sobre todo que aprendamos estas experiencias, y eso nos ayudan, o más bien nos llevan a agradar a Dios. Entonces Dios, Él nos revela, Él nos abre su palabra, y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a depender de Dios para que nos ayude. Fíjense que desde Ramesés hasta Elim, aquí es otra jornada, son 6 jornadas hasta acá. Y esas primeras 6 jornadas, yo me acuerdo cuando estudiamos, no fue muy difícil de explicar ni difícil de entender, porque son las primeras experiencias de un cristiano recién convertido. Por eso, cuando ellos empiezan de Ramesés, Sucot, ¿se acuerdan cuando hablamos de Sucot? Es como donde había marismas, había comida, ¿no? Cuando llegamos a Etán, Dios es el que provee. Pero, y eso es bonito, pero Dios lo regresó, porque se acuerdan que el pueblo pasó por el Mar Rojo. Eso tipifica el bautismo. Por eso todo cristiano que cree en Jesucristo tiene que ir al bautismo, porque si no pasa el Mar Rojo, entonces no puede avanzar. Por eso Dios, a propósito, lo regresó a Pi-Hahirot, para que de ahí pasara al Mar Rojo, y de ahí seguir al camino para llegar a Mara, a Elim. Pero estas seis jornadas son fáciles de entender, pero tienen que ver con la experiencia de un cristiano recién convertido. Fíjense que por eso citamos 1 Corintios 12, 27 al 28. Vamos a leer estos versículos. 1 Corintios 12, 27 al 28. Miren lo que dice. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, dice. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Por qué usé este versículo? Porque cuando llegamos a Elim, en esa jornada de Elim, ¿se acuerdan qué había en Elim? Palmeras y es un oasis, ¿no? Pero ¿se acuerdan qué había ahí, no? O sea, si es un oasis, había palmeras. ¿Cuántas palmeras habían? ¿Se acuerdan? 70. ¿Qué más había? 12 fuentes de agua y a ver, 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Imagínense, hermano, lo que había en ese lugar, porque ellos llegaron a Mara bien amargados,
porque después de un tiempo, hermano, pasando por la prueba, porque Pijairó representa que nos persigue el ejército, el diablo nos hace guerra, por eso necesitamos ir al bautismo. Y en ese después del bautismo sí nos viene prueba, pero recuerden que no vamos solos, porque venía de noche venía una columna de fuego y de día una columna de nube guiando al pueblo. Entonces, dice que para que en el día la columna de nube era para que no les afectara el sol y todo. Fíjense todo lo que Dios hizo con ellos en el camino. Entonces, por eso a veces asustamos a los hermanos nuevos, hermanos, si te bautizas te va a venir la prueba y que espérate, o sea, no me ayudes, compadre, dijo mi tío, ¿no? O sea, no, o sea, tenemos que saber que, pues, ¿y por qué usted está hasta acá entonces? Es porque Dios fue con nosotros, ¿no? Pero a veces nosotros, no, te va a venir, vas a ver, no, espérate, ¿no? No le ayudes porque de por sí estamos indecisos si sí o no, ¿no? Pero tenemos que ir porque si no, Satanás nos viene, el diablo nos viene siguiendo. Entonces, por eso necesitamos el bautismo que representa el cruce del Mar Rojo, pero tenemos que llegar a Elim. Ahora, fíjense que en Elim, les decía de este versículo, porque esas 12 fuentes de agua y 70 palmeras, tiene que ver con los dones iniciales, con los dones milagrosos, que son, por ejemplo, el don de sanidades, el don de hablar en lenguas, de interpretación, ¿no? Y a veces muchos hermanos se quedan en eso, se enamoran de todo eso, pero eso no te va a perfeccionar, eso no te va a llevar a la madurez. Por eso Dios no, si no, nomás, puedes poner otra vez la imagen, porque si fuera así, entonces Dios nos hubiera dejado ahí en el Elim, ¿no? Es bien bonito ahí, danzando, gritando y cantando y echando eh, fuera demonios y hablando en lenguas, interpretando, pero Dios no quiso que se quedaran aquí, porque todavía faltaba, aquí es la sexta jornada, faltaba porque son 42 jornadas. Entonces, hermanos, eh, por eso es que Pablo le habló a los creyentes corintios en la primera carta, el apóstol Pablo hablándole, les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, como a maduros, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, si no tenemos cuidado, podemos estar como los corintios, niños en Cristo. Dios quiere, hermano, meternos a las experiencias porque esas experiencias nos van a ayudar. Por eso dice la Biblia que, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo nos ayuda para bien. Por eso dice esta hermana que canta la alabanza, dice que en vez de una queja sea una alabanza en tus labios, ¿no? Entonces, ahora todos nosotros, ahora fíjense que aquí hay hermanos recién convertidos y hay quienes nosotros ya tenemos ya años de ser cristianos. El mensaje para los que ya tenemos años es que debe llegar un momento de dejar de ser niños, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Y también los recién convertidos, también ellos saben que esos primeros 2, 3 años es lo que deben de ser niños y ya de ahí necesitamos avanzar. Pero no es, el crecimiento no es por lo que hacemos o dejamos de hacer, es Dios el que produce el crecimiento, pero ¿qué nos ayuda para que Dios o qué colabora para que haya ese crecimiento? Pues que nos dejemos sembrar y dejemos regar. Y es lo que estamos haciendo hoy. Hoy venimos a que Dios nos riegue con su palabra y me usa a mí para enseñarles la palabra y eso es regar. Y eso hace y Dios produce, da el crecimiento de nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué les digo que tenemos que dejar de ser niños? Porque se tiene que entrar a la adolescencia. Los niños son bebés, niños, ¿no? Los niños y entran a la adolescencia y luego llegan ellos a ser jóvenes y luego llegan a ser padres y no solamente padres sino hasta abuelos. Amén. Yo nomás me imagino a Adrián cuando sea abuelo. Esto falta mucho, ¿no? Abuelo, ¿eh? Pero se dan cuenta que pero esa es la ley, es lo mismo en la vida cristiana. Entonces, las jornadas que corresponden al nivel de jóvenes, les decía que las primeras 6 jornadas no son muy difíciles, o sea, son fáciles de entender. Pero ahora hay otras jornadas porque desde del desierto de Sin
hasta Risa. ¿Se acuerdan ustedes? Una jornada que se llama Risa. Hasta ahí ya tiene que ver con el nivel de adolescentes y jóvenes, ya es otro nivel. Entonces se acuerdan que usamos al apóstol San Juan en la primera carta de San Juan, que habla de hijitos, de jóvenes y de padres. Entonces, aún la jornada de Mitka tiene que ver con jóvenes aún maduros, porque hay jóvenes maduros, ¿no? Por ejemplo, los domingos que vienen más hermanos y van los jóvenes allá a su clase, y se dan cuenta que hay jóvenes, ahora esta vez va a haber jóvenes adolescentes de 12 años y aún jovencitos de 14, de 15 hasta 18, pero hay jóvenes de más edad, de 20, de 24, pero ya son más maduros, ¿no? Entonces, Mitka tiene que ver ese nivel porque en el mensaje anterior entendimos que con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, no solamente como el Cordero de Dios que quita el mundo, sino como la vaca alazana, que dice ahí, que leímos en Números 19, dice que ese sacrificio, fíjense los dos sacrificios, pero Cristo lo juntó en uno solo. Y dice que como el Cordero de Dios perdona nuestros pecados pasados, pero como la vaca alazana perdona nuestros pecados presentes y futuros. ¿Por qué? Porque Dios sabía que nosotros íbamos a pecar después de ser salvos. De ser cristianos, vamos a seguir pecando porque es una naturaleza que nosotros recibimos de Adán. Por eso ningún cristiano puede decir que no peca, porque ahí en 1 de Juan capítulo 1 dice que si nosotros decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso y nosotros somos mentirosos. Por eso dice que si alguno, hijitos míos, si ustedes pecan, abogado tienen para con el Padre a Jesucristo. Amén. Entonces, pero si se dan cuenta que cuando decimos que Cristo perdonó nuestros pecados pasados y aún nuestros pecados presentes y futuros, hay cristianos que les cuesta entender eso y dicen, ¿y cómo está eso? Porque uno piensa que, ya me hice cristiano, no tengo que fallar, y está uno esforzando y de repente cae o peca y luego dice uno, yo creo que ya no ni salvo soy, ya perdí la salvación. Y otra vez viene uno bien contento y otra vez cae. O sea, y cuando se habla de esta manera, entonces y muchos no aceptan porque no lo comprenden. Pero nosotros que ya hemos avanzado un poco tenemos que dar gracias a Dios. Gracias a Dios porque Dios hizo eso para que seamos vencedores, para que ninguno diga, es que Señor, yo no pude, traté y no pude. No, Dios te va a decir, yo te he provisto, ¿cómo se diría? Tiempo pasado, provisto es proveí, ¿no? Yo te proveí todo esto para que tú fueras un vencedor. Ninguno puede decir, es que no puedo, no pude, Señor. ¿Se acuerdan del hombre que enterró un talento? Dijo, Señor, es que yo no pude, Señor. Dijo, ¿sabías que pudiste haber metido al banco para que ganara intereses? O sea, lo que Dios quiere, hermano, es que entendamos que Él hizo todo eso, hizo todo un arreglo para que seamos vencedores. Y porque si no somos vencedores vamos a tener pérdidas. Y por eso le decía que algunos creyentes, ellos cuando escuchan esta forma de hablar dicen, entonces como que Dios me está dando permiso para pecar y fallarle, porque Él ya perdonó mis pecados pasados y futuros, entonces yo puedo vivir como yo quiera, yo puedo vivir como un cristiano desordenado. Pero el apóstol Pablo también dice en Romanos 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque les decía que los cristianos sí pecamos, pero ya no buscamos cómo pecar. De repente fallamos, de repente caemos en la trampa del pecado. Y por eso Dios ha provisto su sangre, el sacrificio, para que nos purifiquemos. Porque la vida cristiana se trata de purificarnos. Y es por eso que hay gente, los inconversos no nos entienden y dicen, pero si, ¿cómo está eso? A veces nos dicen, eres un hipócrita, le dicen a uno, ¿no? Y bueno, dice, ¿y qué más puede uno decir? Sí, hipócrita, pero hipócrita arrepentido, porque
O sea, hermano, o sea, porque no podemos decir que no fallamos, no pecamos, pecamos. Dice que aún con nuestro corazón, con nuestra mente, pecamos nosotros, ¿no? Entonces, ahora fíjense que estamos en Asmona y el primer punto es el punto de inflexión, el punto de retorno. Entonces, de aquí en adelante las lecciones son para padres y aún para abuelos, porque los padres son los que tienen hijos en la fe. Por ejemplo, si usted eh, este, tiene un hijo en la fe, vamos a decir, Adrián, que Ursus es su hijo en la fe, un ejemplo, ¿no? Y yo creo que así va a ser, ¿no? Yo no sé, ¿no? Entonces, si Ursus más adelante él usa a alguien, Dios lo usa para que hable a alguien, entonces Ursus tiene un hijo espiritual, y ese hijo espiritual viene a ser el nieto de Adrián, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Entonces, porque así debe de ser, pues. Entonces, pero porque tenemos que avanzar a los niveles de la vida cristiana, no nos podemos quedar en una jornada. Amén. Entonces les decía que estas jornadas de Asmona, de la que sigue, son profundas y difíciles de entender, pero tiene que ver con la madurez y la perfección. Debemos saber el concepto, la etimología, el significado de la palabra hebrea Asmona, y también debemos saber los incidentes que ocurren en ella. Entonces, miren cómo comienza esta jornada número 26. Vamos a ir a números 20, porque número 20, números capítulo 20, trata con la jornada de Asmona. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, de acuérdense que es con Z, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Si ustedes notan este capítulo con el capítulo 33 de Números, allá menciona la jornada de Asmona, pero aquí ya no, porque habla del desierto de Sin en Cades, porque Cades corresponde a todas esas jornadas que están escondidas. Eh, por eso es de que aquí no lo dice literalmente o no lo podemos ver, pero sí está implicada. Entonces, ahora dice que ahí murió María. ¿Se recuerdan quién era María? María era la hermana de Moisés y Aarón. María era la mayor, pues tenía 6 años y Aarón tenía 4 años cuando nació Moisés. Entonces aquí nos dice que en esta estación de Asmona murió María y fue sepultada. Pero recuerden que el primer punto es el punto de inflexión, o sea, un punto de retorno o un cambio de rumbo, o la curva, empieza la curvatura. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos quiere mostrar que se tiene que morir todo lo viejo. Imagínense, con la muerte de María, Dios nos está diciendo que se tiene que morir lo viejo. Yo no sé cuántos años tenía María ahí, a los cuántos años, no me acuerdo ahorita, pero sí, la Biblia lo dice, pero no sé cuántos años tendría ella. Pero, pero ellos ya estaban viejos, tanto María, Aarón y Moisés. Yo creo que tenían más de 80 años ellos, ya estaban viejos. Y Dios usa, el Espíritu Santo usa la muerte de María y su sepultura para decirnos que todo lo viejo tiene que morir. Porque posicionalmente en Pijahirot, que es la jornada donde metieron en el Mar Rojo, que es nuestro viejo hombre, que ahí se murió. Pero ¿qué creen ustedes? Que ese viejo hombre se viene manifestando. Pero Dios dice que un día tiene que morir. Va a llegar un momento en que usted dice, en que ese viejo hombre ya no lo va a dominar. Entonces, por eso le decía que estas jornadas son misteriosas y ocultas, porque y son como 7 jornadas que están ahí hasta llegar al desierto de Sin, que es Cades. Ahora, les decía que nosotros, porque yo cuando estaba viendo esta jornada decía, pues no dice mucho, ¿no? Y escuchaba aún los audios del pastor Carrillo, los folletos ahí, y pues no se entiende mucho. Pero me acordé de Jeremías 33:3. ¿Se acuerdan qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí, ¿y qué más? ¿Y?
grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que aunque estén ocultas, Él nos abre el panorama. Amén. No sé si usted lo está disfrutando, pero yo cuando veo eso, porque aún digo, wow, hasta la muerte de María y su sepultura, Dios lo usa para enseñarnos algo, que todo lo viejo se tiene que morir. O sea que aún si tienes 15, 20 años, estás jovencito, pero ahí está un viejo hombre que ese tiene que morirse. Pero tiene un momento, porque yo hasta la jornada 26 Dios está tratando con todo lo viejo. Ahora, todos nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos para saber cuál es nuestro progreso espiritual. Por eso les decía que las jornadas sirven para que nosotros sepamos qué tanto hemos progresado. Por eso la jornada de Mitka ahí nos aseguró lo que nosotros somos delante de Dios. El hecho de que Dios nos haya perdonado todos nuestros pecados pasados y futuros, eso tiene que elevarnos a entender que no somos cualquier cosa. Llévese en mente eso, porque el cristiano no debe ser la persona triste, es que ya no puedo y llorar, y es que las pruebas, es que esto y lo otro. Dios dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, que tengamos sumo gozo. Pero como no entendemos, estamos ahí, ¿y por qué? Y ahorita ustedes van a ver lo que hizo al pueblo. Y esa es una oración de niño. Oración de niño es estar quejando porque uno no entiende que todo eso ayuda para bien. Y Dios quiere, o sea, ¿por qué Dios mete todo eso? Porque quiere acabarse con nuestro viejo hombre, que ya no dependamos de nosotros, sino que dependamos de Dios. Amén. Entonces, esta jornada de Mitka que vimos en la jornada pasada, en los mensajes pasados, nos exhorta a vivir en resurrección. Y con esa jornada se nos termina nuestro nivel de jóvenes maduros, ¿se acuerdan que les dije? Por eso de aquí en adelante Dios nos va a mostrar cuán importante es crecer y madurar en la vida cristiana, porque tiene que ver con el nivel de padres. Por eso es que nuestro primer punto es el punto de inflexión, porque nuestra salvación toma otro rumbo. Si entendemos eso, entonces vamos a seguir adelante. Toda esta serie de jornadas nos muestra un avance espiritual, pero esta jornada de Asmona es un punto de inflexión, un punto donde cambia de rumbo nuestra salvación. De la misma manera que en el Elim dejamos de ser hijitos, en la jornada de Risa dejamos de ser adolescentes, ahora en Asmona comienza una nueva generación, por eso se muere María. Ahora, punto número 2, porque no quiero agarrar mucho tiempo, el punto número 2 es dar vueltas por el desierto. Y por eso vamos a poner otra vez la imagen, Emily, por favor. Y vean ustedes que ellos ahí dieron vueltas y vueltas y vueltas aquí en esta parte. ¿Sean ustedes cómo va la flecha? Y aquí dan vueltas y dan vueltas. Y hasta después de 38 años, entonces Dios los sigue, hace que avancen. Pero leamos otra vez Números 20 del 21, por favor. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y allí fue sepultada. Entonces, pero si regresamos a Números 33, 36 al 37, van a darse cuenta que ahí están todas las jornadas que sucedieron ahí, pero acá no los dice, pero sí nos dice, está implícita y nos dice qué pasó ahí. Dice Números 33, 36 al 37, salieron de Sion Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades, y salieron de Cades y acamparon en el monte Or, en la extremidad del país de Edom. Entonces, solamente quería que vieran eso, pero esta jornada de donde con la imagen, ahí están el desierto de Sin con Z, y es puedes poner la imagen otra vez, por favor, y ahí está toda ¿cómo se llama? Todas las jornadas, aquí esta parte, y acá está el desierto de Sin, y también primero llegaron a Edom, Seir, pero luego pasaron por el desierto de Sin, y ahí pasaron todas las jornadas. Entonces veamos pues que las jornadas van desde Mitka hasta Cades. No dice mucho, pero están implícitas, acuérdense de eso. Entonces debemos de dar cuenta que hasta aquí es que los tratos de Dios con nosotros se van intensificándose, porque, hermano,
Ahorita van a ver, leamos Números 20 del 1 al 2 otra vez para que ustedes vean por qué estoy diciendo eso. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Esto quiere decir que la vida de la iglesia o la vida cristiana en sí no es muy placentera. O sea, sí tiene momentos como Sukkot, como Elim, lugares donde, ¿no? Donde cuando Dios les dio maná y todo eso. Pero debemos de saber que la vida cristiana tiene, así como momentos felices, como momentos eh, adversos, momentos de tristeza, momentos difíciles. Pero acuérdense que va la nube y va la columna de fuego. No nos deja solo Él. Él quiere que venzamos, Él quiere que nosotros lleguemos a la meta. Pero fíjense que lo que pasó aquí en el versículo 2, cada vez que no hay agua, significa que ellos, la muerte los está acechando, porque cuando tenemos sed es una señal de deshidratación y posteriormente la muerte, ¿no? Entonces, pero fíjense qué pasó con ellos aquí. Ellos dice que hablaron, se juntaron contra Moisés y Aarón. Sigamos leyendo versículos 3 al 8. 3 al 10 vamos a leer. Dice, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Se acuerdan que esto ya lo habían dicho en otra jornada? Y eso tiene que ver con el viejo hombre. O sea que tu viejo hombre es algo que nos estorba a nosotros y ese viejo hombre no está dispuesto a aceptar la cruz. Ese viejo hombre nada más lo que quiere es, o sea, no, para las cosas de Dios, por eso tiene que morir, ¿no? Por eso tiene que morir. ¿En dónde voy? Ok, el 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traer a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces veamos que por un lado, aunque uno ya ha progresado un poco, ya ha avanzado un poco, es más, ha madurado, sin embargo, podemos todavía caer en hablar mal o en hablar en contra de los líderes de la iglesia, porque Aarón y Moisés representan a los líderes de la iglesia. Tenemos que entender que es peligroso hablar en contra de los líderes, hablar mal de los líderes, porque esa crítica, esa queja puede amargar a los líderes. Muchas veces, decía un pastor allá, él decía que a veces, él hablaba con mucha tristeza y nos decía que los mismos hermanos de su congregación no estaban de acuerdo con él. Y dice, es que luego me llevan la noticia, hermano, me dice, porque cuando se reúnen a comer con sus familias, a una fiesta, ahí aprovechan para hablar mal de mí, decía. Hablan mal del pastor y usted ha escuchado dichos que dice que las paredes hablan. La misma gente de ahí también le lleva al pastor. Pero lo peor es juntarnos y hablar mal del pastor, ¿no? Y entonces, y si hay gente que es inconversa, también se une porque dice, no, es que los pastores son así, los líderes de la iglesia son así. Y aquí Dios nos muestra con esta jornada, con el incidente del pueblo contra Aarón y Moisés, de que ellos se quejaron, los criticaron.
Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado porque eso es peligroso. Ahorita les voy a decir por qué es peligroso. En Hebreos 13:17, por eso dice ahí, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, por como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Entonces, cuando le informan al pastor, a los líderes de las críticas y quejas, dijo una hermana, si duele. Pero Dios dice que aún en eso tenemos que hablar bien de los hermanos. O sea que un pastor no tiene que desquitarse, tiene que, Dios dice mejor bendícelos, ora por ellos. Sigamos leyendo, versos 11 y 12. Dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara. Miren lo que él hizo. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué creen ustedes que Aarón hizo mal aquí? ¿Qué tenía que hacer? Hablarle, ¿no? Es que allá, cuando se acuerdan, cuando también golpeó a la peña, ahí sí Dios dice, golpéalo, golpea la roca para que salga agua. Y aquí dijo, háblale. ¿Pero qué hizo él? Le golpeó. Lo golpeó. Entonces, es que imagínense ¿cuántos millones había ahí? Millones de, miles de personas habían de los hijos de Israel, y a todos gritando, criticando, ¿y para qué nos trajiste? Ya ves, por tu culpa, y mejor hubiéramos quedado allá en Egipto, y no, imagínese, hermano, tanta queja que había. Entonces él se confundió o él se amargó, y ¿qué hizo? En vez de hablar, golpeó. Y dice el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Si se dieron cuenta, Dios dijo a Moisés, habla. Pero como y los hijos de Israel lo criticaron, hablaron. Otras traducciones dicen, cuando dice de hablar en contra de Moisés y Aarón, es el pueblo contendió, discutió, culpó, reclamó, aún se enojó, se quejó, aún regañaron a Moisés, porque a veces cuando hacemos cosas, algunas cosas, y hay hermanos que se atreven a regañarlo a uno. ¿Y por qué, no? Y aún, si fuera posible, a veces quieren golpear a uno, pero hermano, eso hace que un líder se amargue, ¿no? Por eso Moisés, en vez de hablar a la roca, lo golpeó, y eso causó que toda la congregación no entrara a la tierra, o sea que toda esa generación no entró a la tierra prometida, ni Moisés, ni Aarón, ni María, porque María ya se murió ahí. Pero Moisés ni Aarón pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces se dan cuenta que esta jornada es bien delicada, porque hablar en contra de los líderes, del pastor, eso hace que ellos se entristezcan y aún se amarguen. Y eso no trae provecho a ninguno de nosotros, porque si yo no soy un hermano que está contento, ¿qué les voy a enseñar a ustedes? ¿No? ¿Qué les voy a enseñar a ustedes? Pura amargura, ¿no? Estarlos aquí maltratando, porque hay pastores que en vez de edificar al pueblo, en vez de enseñarles la palabra, los insultan, los maltratan, ¿no? Y se aprovechan de ellos. Amén. Entonces Dios no nos puso a maltratar a los hermanos, nos puso para enseñarles, pero también dice que los hermanos tengan cuidado de criticar, porque eso amarga, pues. Ese último ya no es mucho lo que hablar del punto número 3, crecimiento espiritual. Le decía que ahora, porque debe haber un crecimiento espiritual, por eso tiene que deshacerse lo viejo, por eso la alabanza, ¿no? Dice, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero menguar para que crezcas tú. Así lo cantamos, ¿no? Entonces, o sea que de niños, no es que Dios esté en contra de un niño, de un hermano que es niño en Cristo, niño espiritual. A Dios le gusta, porque dice que cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos con los ángeles, ¿no? O sea, para Dios es eso, y también nosotros nos alegramos, pero la meta no es que queden niños todo el tiempo, debe haber un crecimiento espiritual. Entonces, hermano, de niño, por eso les decía que Dios es tan bueno, porque pone cosas fáciles, ¿no?
y uno las hace y ve las cosas fáciles, pero mientras va uno creciendo las cosas se van haciendo más complejas, pero ahora el hombre natural no las puede percibir. Y por eso se complica, porque dicen, ¿cómo es eso, no? Por eso necesitamos crecer para que Dios nos revele esas cosas ocultas que Él tiene para nosotros. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre anímico, el hombre almático, no percibe las cosas que son de espíritu porque es niño, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces nosotros tenemos que discernir espiritualmente toda la enseñanza que nos da el Espíritu Santo a través de la vida de Moisés, de Aarón y de María. Pero para eso tenemos que ejercitar nuestro espíritu y es lo que estamos haciendo en esta hora. Mi punto no es llenarles de conocimiento, sino que ustedes ahí ejerciten su espíritu. Porque Dios nos da un espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces casi siempre al inicio de nuestra vida cristiana todas las cosas nosotros las podemos entender y aún con la mente natural. No se requiere mucho de ejercitar nuestro espíritu, pero conforme nos va conduciendo a un punto más elevado, se necesita algo más que la inteligencia natural. Por eso respetamos a todos los que son profesionistas, que tienen carrera, que tienen universidad. Ellos son personas que tienen su mente ejercitada, pero para las cosas de Dios no las pueden entender. Por eso ellos necesitan un tiempo. Y ellos conforme van creciendo, Dios les está mostrando, Dios les abre su mente, su espíritu y aún su mente, pues. Porque para las cosas de la escuela es nada más nuestra mente natural. Como dicen en el rancho, echarle coco, ¿no? Echarle coco. Es ahí, pero acá, hermano, necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo no nos defrauda, porque la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Por eso nuestra dependencia es el Espíritu Santo. Por eso oramos, y yo cuando estoy preparando la enseñanza, estoy orando, y cuando nos juntamos a orar, ustedes oran, y yo sé que ustedes oran desde casa para que Dios siempre nos traiga palabra, ¿no? Entonces el Espíritu Santo nos muestra la lección escondida aquí en Números, aquí con esta jornada de Hasmona. Se recuerdan que el Señor Jesús a los discípulos no les hablaba en parábolas. ¿A quiénes sí les hablaba en parábolas? A la gente, a la multitud. Pero a los discípulos les hablaba así, sin rodeos, ¿no? Sin parábolas, pero dice que aún ni así entendían. Ni aún así entendían, ¿no? Pero ya después, por eso Jesús le dijo a Pedro en Juan 13:7, dice, ¿se acuerdan que este incidente lo usamos en el mensaje en la jornada anterior, ¿no? ¿Se acuerdan que le dijo, respondió Jesús y le dijo, pero se dan cuenta que en el versículo 6 está hablando de lavar los pies? Y dijo, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, porque él dijo, te voy a lavar los pies, Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? No, jamás, nunca me vas a lavar los pies. Y ya le dijo, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces lávame las manos, la cabeza, todo el cuerpo. Y digo, no, el que ya está limpio no necesita más que lavar los pies, porque nos ensuciamos, ¿no? Por eso es una figura para entender de que todo el tiempo necesitamos purificarnos, porque todo el tiempo nos ensuciamos. Ahora dice que después lo entenderás. Por eso, hermano, si ustedes a veces, porque estas jornadas, por eso les dije que va a ser más profundo, más difícil, pero ustedes no se preocupen. Si hay algo que ustedes no comprenden, no estén ahí y por qué, no, reciban lo que puedan, ¿verdad? Digerir, y lo que no, pongan un ladito ahí, y ya más adelante, conforme vamos, se nos va aclarando más Dios, porque Dios dijo que nos iba a revelar las cosas ocultas, ¿no? Entonces, por eso le digo, estoy consciente y yo tengo fe de que ustedes son entendidos. Y dice la Biblia que los entendidos entenderán. Entonces vemos que, bien que de la jornada de Mitka a Cades, donde está Hasmona, hay un grupo de jornadas, y de la única manera que sabemos que esas jornadas existieron es porque están allí en Números 33 y en otro lado no están. Y quiere decir que si Dios la puso ahí es porque tiene una gran importancia,
y un significado para nosotros. Entonces, conforme Dios nos va hablando, tenemos que aprender a usar todas las partes de la Biblia para poder descifrarlas, pero ejercitando nuestro espíritu y dependiendo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, les hablé de 3 puntos, pero el domingo continuamos con otros 4 puntos que tienen que ver con esta jornada de Asmona, y ahí aún también vamos a ver el significado del nombre, porque hoy no les di el significado del nombre. Nada más Dios quiso que viéramos estos puntos, pero recuerden, mi punto no es de que ustedes se graben todo esto, lo llenen de conocimiento. Lo que Dios los bendijo, eso llévenlo, disfrútenlo, piénsenlo en eso, y si Dios los bendijo, denle gracias a Dios, porque hermano, esta es nuestra experiencia, esta es nuestra vida cristiana. No hay atajos para llegar a la meta. Todos necesitamos, y cuando lleguemos a una situación, hay una jornada que se nos hace difícil, decimos, y ahora, ¿y por qué? Y pensé que la vida cristiana era diferente. Acuérdate que todas las experiencias que pasó el pueblo, algún momento usted se va a quejar, algún momento usted va a criticar, pero recuerde que no tiene que quedarse ahí. Tenemos, si en algún momento, de repente, yo también he criticado. Me acuerdo un hermano que nos decía, cuando nos reuníamos, y ahora dijo, vamos a criticar al hermano Adrián, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Es un hermano de otro lugar, ¿no? Y me acuerdo cuando estaba más joven, y él me decía, iba con él y me decía, ahora vamos a criticar a Aarón, ¿no? Por decir, ¿no? Vamos a criticar a Ursus, así, ¿no? Y uno está ahí, ja, 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 y sí es cierto, y te acuerdas que a Fidel y esto, ¿no? Y hermano, pero no se da cuenta que uno está ahí como el pueblo, quejándose, criticando, ¿no? Amén. Entonces, necesitamos ver todo esto que nos ayuda para que veamos que nuestra vida cristiana es lo mejor que hay, lo mejor que Dios, o el mejor regalo que pudiéramos haber recibido. Amén. Ok, bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, y seguimos. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Señor, queremos, Padre Santo, Señor, que tú seas en nuestras vidas, que tú, Señor, nos ayudes a verte en nuestro caminar. Señor, hay cosas negativas que el pueblo cometió, cosas, Señor, terribles que el pueblo cometió, y aún nosotros podemos caer. Pero gracias, Señor, que nos habla, Señor, para que nos advierte, Señor, para que no caigamos. Y si caemos, Señor, tú dices, Señor, que tú levantas, Señor, al justo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por nuestro hermano Elías, por Daniel, Señor, por nuestras hermanas que vinieron con nosotros en esta hora. Gracias por Ursus, por mi hermana Margarita, Señor, que se unieron a esta reunión, Padre. Señor, que este hablar, Padre, sea bendición para sus vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, y que podamos ser de bendición para cada uno de los hermanos que vienen a este lugar. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.